Muy buenas noches, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Indilunita Wilches Balbuena, soy estudiante activa del programa de Comunicación Social de la UNAD, pertenezco al CEAD de Ibagué y en esta oportunidad tendré el gusto de explicarles de qué se trató el trabajo etnográfico realizado durante este periodo sobre la población con discapacidad visual. Los invito a que me acompañen. Es muy importante destacar que para poder desarrollar este proceso adecuadamente se tuvo en cuenta dos características fundamentales. La primera, y es que dentro de nuestro programa de comunicación social contamos con un compañero que presenta un 90% de limitación visual, que se llama Joan Sebastián Neguiza, también hace parte del CEAD de Ibagué. Y dos, a través de él teníamos la posibilidad de tener contacto con el docente Daniel Quintero, uno de los docentes representativos de esta población y que además es docente de la Escuela Normal Superior de Ibagué y con quien más adelante entraríamos en contacto y desarrollaríamos todo el trabajo. A continuación voy a mencionar las tres etapas que fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo. La primera es la etapa de observación, la segunda fue la etapa de descripción y la tercera fue la etapa de análisis. Para el desarrollo de la etapa de observación, lo que hicimos fue desarrollar un plan de trabajo dividido en 3 visitas que se realizaron durante el mes de septiembre. Es decir, que en una primera visita hicimos un plan de reconocimiento, básicamente del aula Conectando Sentidos, el lugar donde labora el docente José Daniel Quintero. Una segunda parte que tenía que ver con hacer un recorrido por los sitios de frecuencia del docente y uno de ellos y uno de los principales es la emisora Conectando Sentidos, y una tercera parte, la realización de la entrevista etnográfica en la última visita. Durante esta parte de observación fue fundamental contar con la presencia y la disposición del docente José Daniel Quintero, quien labora como profesor de idiomas, pero además está a cargo del aula Conectando Sentidos, un espacio donde las personas con discapacidad visual pueden asistir para recibir apoyo, para recibir explicación de diferentes materias, pero sobre todo para la enseñanza del braille, tanto de la lectura como de la escritura y de todos los elementos tiflológicos con los que esta aula cuenta. Él realmente es un ejemplo para nosotros de superación, de liderazgo y de empoderamiento. Durante la segunda etapa, que correspondía en esta oportunidad a la fase descriptiva, lo que hicimos fue desarrollar una matriz de categorías de investigación etnográfica. ¿Qué significa esto? Que de todo lo que observamos en la primera etapa, seleccionamos los principales elementos que determinan el desarrollo y el proceso de aprendizaje para la población con necesidades especiales, en este caso visuales, y de allí tuvimos en cuenta aquellas falencias, vacíos o faltas de apoyo que de forma general se dan para esta comunidad. Esto significa que consideramos desde nuestra perspectiva unos elementos que marcaban la pauta frente a otros. Entonces hicimos un listado y sobre ese listado seleccionamos lo principal o lo que consideramos determinaría el proceso de aprendizaje para esta población, y de allí extrajimos un objetivo principal que era justamente poder saber cuáles eran esas necesidades y dificultades de esta población a partir de toda esta experiencia etnográfica. En ese orden de ideas seleccionamos una categoría que fue educación, clasificada en deportiva y en escritura braille, que nos parece son dos horizontes totalmente distintos, pero que no pueden estar aislados el uno del otro, pero que en nuestro país lo está. Otra categoría que tenía que ver con los recursos, en este caso recursos se refiere a material didáctico por un lado,
y herramientas tecnológicas, digamos que son los principales recursos que le pueden permitir a esta comunidad salir adelante, acercarse, tener diferente perspectiva, tener un proyecto de vida, ¿sí? Y la tercera y última que nos pareció indispensable mencionarla fue la movilidad. Esto en cuanto a identificación de uno de los obstáculos que tiene esta comunidad. Entonces, en cada uno lo que hicimos fue hacer una descripción muy detallada de todo aquello que en nuestros diarios de campo registramos, y de allí sacamos como lo más relevante, con conclusiones muy generales y realistas frente a la situación actual, encontrándonos con mucha falta de apoyo en la parte deportiva, recursos, espacios físicos sobre todo, y todas las diligencias y trámites que debe hacer, por ejemplo, este docente Daniel Quintero, que son incontables, son interminables, y él es quien diligencia las cartas, él es el quien lleva, él es el que radica, todo para que una persona pueda, por ejemplo, practicar la disciplina deportiva de natación, por ejemplo. Y en general pues hay muchas limitaciones en la parte de movilidad, de señalización, no solamente en el sitio donde estábamos nosotros, que era el colegio La Normal Superior de Ibagué, sino en general en la ciudad. Uno pensaría tal vez que, por ejemplo, sería muy bueno que en los semáforos hubiera una parte auditiva, sonora, para que a estas personas se les facilitara la movilidad y realmente pudieran sentirse tranquilas y seguras en la ciudad. Eso como una parte de todo lo que encontramos durante este ejercicio etnográfico, que fue bastante interesante e importante, sobre todo para mí, que no tenía, digamos, ningún conocimiento frente a esta temática. Realmente solo sabía que tenía un compañero con limitación visual, pero no sabía de sus realidades y el contexto en el que éstas se desarrollan. Para el desarrollo de la tercera fase, y la que correspondía al análisis, lo que se realizó fue una triangulación. La triangulación consistía en hacer 3 miradas totalmente diferentes. Una, cuál era nuestra posición como investigadores. Una segunda mirada, la del ellos, significa cuál es la mirada desde la población objeto de estudio. Y una tercera mirada, las fuentes de información, es decir, lo que hay en la normatividad, lo que de pronto soporta en nuestro país el apoyo o el no apoyo de la población con necesidades visuales, y hacer un contraste entre esto que íbamos encontrando. Lo interesante de esta actividad es que nos permitió, junto con el compañero Joan Sebastián, hacer casi que un foro, un mini foro sobre el tema, porque sacamos unas conclusiones bastante interesantes y habían unos puntos ahí pues muy importantes para tratar. Por ejemplo, uno de ellos fue que el aula Conectando Sentidos, como hace parte del colegio La Normal Superior, se asume que esta institución cuenta, por un lado, con docentes que estén totalmente preparados y capacitados para atender a esta población. 2, yo pensaba encontrar los estudiantes en un aula especial, digamos aparte, donde tal vez el docente tuviera forma de explicarles las diferentes áreas en el idioma braille, en el lenguaje de señas, bueno, todas estas cosas que hacen parte como del desarrollo y de la formación para esta población. Y cuando ya entramos a hacer esta triangulación, lo que hicimos fue contrastar esos imaginarios contra lo que habíamos detectado en la realidad. Entonces esos imaginarios uno a uno se iban como desapareciendo, y lo que encontrábamos era una realidad. Sí, existe el aula Conectando Sentidos, pero pues realmente es una en toda la ciudad. Y uno pensaría, ¿por qué solo una? ¿Qué pasaría cuando el docente haga falta, cierto? Entonces entramos como a hacer ese análisis, concluyendo que uno como investigador tal vez asume una posición
por más objetivo que trate de ser, pero uno también asume una posición desde lo que cree y lo que conoce. ¿Sí? Entonces yo pensaba que iba a encontrar los estudiantes en un aula aparte, yo pensaba que los docentes estaban capacitados, yo pensaba que por ser un colegio que presenta bastante población en condición de discapacidad visual o necesidades especiales visuales, tenía ascensor, yo pensaba que sí, entonces todo se convierte en asumimos cosas que en la realidad no están pasando. Respecto a ellos, pues nuestra población objeto de estudio, digamos que tiene una forma particular de referirnos a las personas que no presentamos ningún tipo de discapacidad, y no, también nos ven como si estuviéramos en un mundo aparte, diferente. Encontramos que dentro de la misma comunidad hay mucho rechazo, hay mucha rezago a veces también, no, a veces no es fácil, digamos, que entrar en contacto. Entramos muchas divisiones, encontramos que no siempre la familia también está ahí detrás, que la condición y la posición económica influye bastante para el acceso a los recursos. Encontramos una serie de cosas que pues también eran como unos imaginarios o que no pensábamos, digamos, que encontrar. Y respecto a la fuente de información, pues encontramos que hay cantidades de cartillas en internet, hay cartillas físicas, pero casi que nuestro gobierno, a través del Ministerio de Educación y a través de otras entidades, se limita mucho a la parte escrita y de divulgación, más no a la parte práctica, que es donde debería estar el fuerte para un correcto proceso de formación y de desarrollo de esta comunidad. Entonces, pues está de la normatividad, ley número 115 del 94, artículo 46, sobre todo pues ese habla de la integración del servicio educativo para las personas con limitaciones físicas, en este caso. También el artículo 47 sobre el apoyo y el fomento a lo establecido en la Constitución para apoyar programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa, y otras, digamos, otras normativas que soportan, pero que en la práctica, como les mencionaba, no suceden tan así. Entonces, el panorama es bastante complejo, es difícil, y cuando se entra en contacto con esta población, pues se encuentra también cosas, digamos, que unos ejemplos de superación importantes y unos ejemplos de vida, que es lo principal que encontramos, digamos, haciendo como toda esta triangulación. Es muy importante hacer este ejercicio porque nos permite comparar la realidad de lo que se pensaba y llevarlo, pues digamos, a un contexto actual que no es el más favorable para esta población.